Muy buenos días, Panamá. Hoy es lunes 11 de mayo. Debo empezar felicitando a las enfermeras en su día, pero que esos ángeles blancos que están demostrando pues que ellas, todo el sector médico dando esa milla extra. Felicidades. Un día en el que empezamos con América Latina. Ya supera los 300.000 casos. Con este gran foco de la pandemia está ubicado sobre Brasil, que ya superó los 10.000 fallecidos. Y ojo con México, que también parece estar la cosa fuera de control, ¿eh? Un día también en el que empezamos pues con toda la discusión que hay sobre esta venta de activos de la Caja del Seguro Social. También pues hoy vale la pena empezar pues con qué pasó en Venezuela. Desde hace pues 5 días están saliendo pues textos y los intríngulis de esta ópera bufa, pues patrocinada por el gobierno de Guaidó, con el que pretendían pues un grupo de mercenarios. Uno de ellos lo calificó un compañero de armas del Irak de alguien que no está bien de la cabeza y que incluso pues lo tuvieron que sacar del combate por tener ideas algo peregrinas. Y pues la pandemia nos lleva a 3.5 millones de fallecidos ahora, casi 4. Ahora que la ministra Rosario Turner habló de la vuelta a la nueva normalidad. Es decir, ya, según lo dicho ayer, entre líneas por el doctor Saint Llorens, parece que ya llegamos a la cresta de esta curva. ¿Será verdad eso? ¿Cómo va a ser esa nueva realidad? Y sobre todo, ¿cómo va a ir? Vamos avanzando en ese paso hacia pues la normalización en cuanto quepa. Pues, y en cuanto nos dé pie esta pandemia, pues a los médicos les recomiendo hoy en el diario El País, desde el viernes pasado, está un texto un texto inédito de Albert Camus. ¿Se acuerdan de La Peste? Bueno, un texto dedicado a los médicos de la peste. Así que full recomendado, sobre todo en este momento en el cual los médicos y todo el personal de salud está jugando pues en la primera línea de combate en esta crisis. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días a toda nuestra audiencia. Oiga, feliz inicio de semana laboral. Exacto. Porque para nosotros la semana formalmente comienza los domingos, ¿ya? Sí, los judíos sobre todo. Para nosotros la semana comienza los lunes y termina el viernes. Sí, exacto. Fin de semana es recreo. Sí, ya después de viernes a la tarde ya, es otra cosa. Es otra cosa, es otra semana. Solo que la que nos toca esa es la más cortita. Oye, dos cosas, José, antes de seguir. Uno, a las 10 de la mañana de hoy, el alcalde Samit Sandoval, el alcalde de la ciudad de Santiago, estará presentando un amparo de garantías en la Corte Suprema de Justicia en contra del decreto 612 del 8 de mayo, que considera que viola la autonomía de los municipios. Hoy a las 8:30 será la audiencia de apelación en el caso de Luis Cucalón, apelado por la fiscal Zuleika Moore en este cambio de depósito domiciliario que se está pidiendo por su defensa. Oiga, Fernando, estimados televidentes, los que nos siguen por radio, por KW Continente, y los que nos siguen por Canal 21 en televisión, Next TV. Algunas noticias importantes. Yo tengo aquí las láminas que se las vamos a presentar ahorita, pero le puedo adelantar. De acuerdo a los cálculos que tenemos nosotros, que no son cálculos oficiales, el R, para mí el R es la reproducción efectiva, para otro el RT, para otro es simplemente el R. Como usted le quiera llamar, el R mide la reproducción del virus. Es decir, cuántas veces yo como infectado puedo afectar a otra persona. Se calcula que este virus tiene un R promedio de 2,5 a 3. Y eso es lo que lo hace tan letal. Hay otros más letales. De 4.200.000. Hay otros más, pero tienen menos velocidad de reproducción. Otros que se reproducen a tasas más altas, pero se reproducen a una velocidad más baja. Entonces los epidemiólogos establecieron mecanismos para medir la reproducción del virus y utilizaron la R. Y como yo sé que ustedes están preocupados por la R, porque la R está de moda, la R se mide así. Cuando el nivel de reproducción efectiva es menor de 1, el virus tiene menor capacidad de reproducción
entonces nosotros tenemos control del virus. Al no existir vacunas y no existir una cura, las medidas de protección, las medidas de mitigación, como la cuarentena, el lavado de las manos, las medidas sanitarias, las pruebas, las investigaciones, son los que nos permiten bajar el R a menos de 1. Pero 1 no es un promedio en esto, es un umbral. ¿Cuál es la diferencia entre un promedio y un umbral? Bueno, un promedio es, si yo tengo 3 números, 5, 6, 7, los sumo, los divido entre 3, ese es un promedio y es exacto. El umbral es una estimación. Si yo me muevo entre 0.9 y 0.1, no quiere decir que ya estoy en un control. Él se puede ir variando de acuerdo a cómo cómo yo siga haciendo las investigaciones de la reproducción del virus efectivo. En Panamá, nuestro cálculo, y coincide un poco con lo que tiene el Ministerio de Salud, porque ellos son los oficiales, claro. Ahí es lo que usted tiene caso, está en 0.95 de acuerdo a nuestro cálculo del global. Estamos por debajo del umbral de 1 y eso es bueno. Ahora le muestro las gráficas. ¿Y por qué le hablo del R? Porque en medio de toda esta pandemia, ayer el primer ministro de Inglaterra, Boris Johnson, cuyo país se encuentra duramente atacado y él duramente cuestionado. Recuerdan que antes de ser contaminado él se burlaba. Quiero antes, José, porque en Inglaterra hay 186.964 casos en activo, solo 780 recuperados y 31.855 fallecidos. Sí, está cerca de 31.900, ¿sabes? Más. Eso es la cifra exacta es la que le dio Fernando. Entonces, esta situación llevó a una presentación por televisión ayer a las 8 de la noche, hora de Inglaterra, al primer ministro. En una aplicación, a mí me pareció su presentación en televisión espectacular. Sí, era otra persona. Y no solamente por lo que estaba diciendo, sino la forma de las láminas que presentó. Él cambió el criterio de cuarentena por el criterio de alerta. Y estableció para el R, por eso le estoy hablando del R, una escala de 1 a 5, en donde 5 es que el R es mayor que 1, y donde 4 es que ya está cerca del 1, y donde 3 ya está por debajo del 1, 2 está llegando a 0.5, y 2 y 1 ya está el virus caput. Ese manejo le sitúa a Inglaterra, él lo colocó entre el 4 y el 3, moviéndose. Y la gráfica mostraba ese movimiento. Por eso se llama un umbral. Les recomiendo que vean por la BBC la intervención del señor primer ministro Boris Johnson, en la que anoche, haciendo uso de esa fuerza que él tiene, de esa fogosidad de su planteamiento, incluso terminó pidiendo solidaridad, mejor seres humanos y mayor comprensión entre nosotros. Me gustó el discurso, pero la respuesta del Partido Laboral que se dio laborista, que se dio inmediatamente fue denunciándolo a él, porque a pesar de estos enunciamientos que a mí me parecieron conceptualmente importantes, no responden muchas de las preguntas. Pero es que nadie va a responder a las preguntas, todas. Las dudas que tenemos son tan grandes que no es muy difícil, pero fue magistral la presentación técnica, el apoyo. ¿Usted sabe de quién se copió? Del gobernador Cuomo. Quizás la revelación comunicacional de este virus es el gobernador Cuomo de Nueva York. Bueno, además que ha hecho un buen tándem con el alcalde de Blasio. Sí, cuando usted quiera aprender, y siempre uno aprende, mire lo que hace la gente que sabe. El peor comunicando fue el presidente Trump, que usted sabe que ya las conferencias de Trump sobre el coronavirus fueron eliminadas porque se estaba matando él mismo. Bien, esto, ahora cuando le presento la lámina usted va a ver por qué le estoy diciendo esto. Pero le doy algunas cifras. Los niveles de positivo del virus, de contaminación del virus a nivel global están en 4.200.000, más o menos. Más de 4.200.000. Los muertos sobrepasan los 284.000 a nivel global. Los Estados Unidos hoy amanece con casi 1.370.000
de casos positivos y con 80.787, casi cerca de 16.500 en cuidados intensivos, de los cuales probablemente de esos morirá el 60%. Sí. Y que podría elevar sin duda alguna, esta cifra va a sobrepasar los 100.000 muertos en los Estados Unidos, igualando los muertos de las dos últimas guerras en la Corea del Norte, sin hablar de las guerras estas, que son invasiones Panamá y donde los Estados Unidos perdió poca gente. Estoy hablando de Corea y de Vietnam, que fueron guerras prolongadas. Bueno, esto está ocurriendo apenas en 4 meses. Es situación complicada. Y la de Boris Johnson, como se la explicaba Inglaterra, se la explicaba a Fernando, es una situación complicada. Ya el número de muertos en Inglaterra sobrepasa los 30.900, 31.900. Pero ya comienza la curva a presentar un aplanamiento, y esto es lo que hace que el primer ministro hable de lo que está hablando. Brasil, en nuestro continente, constituye el foco de la infección. Brasil se encuentra en este momento, Fernando, casi en los 11.000. 11.123 123 casos. No, fallecidos. Bueno, 162.699 casos. Que este resfriadiño, que hablaba el señor Bolsonaro, que se encuentra acosado por la inmadurez con que manejó y la falta de responsabilidad con que manejó la epidemia, la pandemia, y ahora la némesis que le salió en Sergio Moro. Entre Sergio Moro y el virus tienen al señor presidente de Brasil, entre la rubia y la morena. La carota. le están presentando un proceso. Pero es que así como Nueva York es el epicentro de la pandemia, el gran estado industrial y económico de Brasil, Sao Paulo, es donde está. 45.444 fallecidos y 3.709 fallecidos. Y si usted observa el número de pruebas por millón de habitantes de Brasil, es bajo. Es muy bajo. Es más bajo que el que nosotros. Bien. Pero mire lo que está pasando en los Estados Unidos. El virus está en la Casa Blanca. Pues, todavía no sabemos si Pence tiene o no tiene. La secretaria de Comunicaciones del vicepresidente de los Estados Unidos fue detectada positiva. Y el señor Pence se niega a hacer cuarentena. Y también se encuentra un almirante, el jefe de la Marina de Guerra de los Estados Unidos, se encuentra en cuarentena. Pero Pence, vicepresidente, dice que él no va. El presidente Trump, según los medios de comunicación, está molesto por lo que está ocurriendo. Y a todos los gente que está en la Casa Blanca le están haciendo pruebas diarias. Y los que están al lado del presidente, mucho más. Pero ayer salió Barack Obama para calificar la acción del presidente Trump como desastrosa, caótica, totalmente caótica, dice Obama. Es cosa curiosa que normalmente los expresidentes en medio de situaciones como esta no salen a hacer críticas. Bueno, Obama, que ha sido la víctima permanente de los ataques del señor presidente de los Estados Unidos, le ha creado un problema. Pero ahora surge una nueva situación para el presidente de los Estados Unidos. Recuerde que él nunca es culpable de nada. Sí. Bueno, ahora le estaba echando la culpa a China y resulta que las nuevas investigaciones demuestran que este virus pudo haber salido simultáneamente en varios países. Ya hay evidencias y le vamos a hablar ahora con un especialista, nuestro especialista, el de ustedes, de cómo este virus se fue originando en Argelia, antes... En Francia, antes de que conociéramos lo de Wuhan. Y esto pone ahora una nueva situación a los Estados Unidos. Le vamos a preguntar al señor de la Rosa por qué es importante conocer el origen, el primer caso. Porque eso nos hace el hilo conductor de cómo se fue haciendo la reproducción. En Wuhan, China, se encontraron esta semana y ayer 4 casos nuevos. Que ya hacía tiempo que no había casos. No había casos. Bueno, eso para que usted tenga una idea de la capacidad de este virus de volver. Volver. Bien. El desempleo en los Estados Unidos llegó al 14,9%. Yo le había dicho que era entre el 15 y el 20. Está por ahí. Sí. Y las cifras dicen que en junio este desempleo va a llegar casi al 20%. Es una situación dramática para ellos, para nosotros, que también nos golpea duramente. Eso es cuando yo hablo de oigo hablar de la nueva normalidad. Yo les quiero decir con franqueza.
Y yo a mí no me gusta usar eufemismos para referirme a problemas serios. No vamos a tener nueva normalidad. Es que no vamos a tener normalidad. Sí, eso no se le puede llamar normalidad. Nada. Lo que vamos a encontrarnos cuando salgamos a la calle a trabajar es que estamos frente a un desastre mayor de lo que pensábamos. ¿Qué normalidad va a haber? ¿Cuál es la nueva normalidad? Resiliencia es lo que es la nueva normalidad. Claro. Nosotros lo que tenemos que ver es cómo vamos a aplicar un plan de resiliencia, o que debemos tener un plan futuro de resiliencia para poder abordar este tipo de temas. Pero vamos a encontrarnos con situaciones gravísimas. El desempleo, la destrucción de empresas, el pesimismo, la falta de liquidez. La irascibilidad de las personas. Estamos irritados. Entonces, ¿cuál es la normalidad? La falta de consenso en nada. No vamos a volver a la normalidad. Vamos a volver a la realidad. Vamos a entrar en la realidad económica. Por eso la pandemia económica. Permítame presentarle las cifras nacionales. Porque en el mundo están pasando cosas, pero en Panamá también. Le doy las cifras y mientras, si nos pueden ayudar, Fernando, con la gráfica. Las gráficas. Quisiera primero tener la gráfica del comportamiento del incremento de los casos de COVID y después la gráfica de la proyección. Primero, le doy los datos. Ahí está. Ahí está. Esa gráfica que usted ve allí. Sí, exactamente. Esa es la primera gráfica. Esa gráfica que usted ve allí, el comportamiento del incremento de los casos de COVID. No son los casos. Es la diferencia de casos día por día. Y le está demostrando a usted las tres gráficas. Uno la punteada, cómo ella va variando. Pero esa variación vista así no nos dice nada. Entonces le hacemos un análisis estadístico matemático, sin aplicar ningún modelo epidemiológico, simplemente un análisis matemático de esa tendencia. Y usted se dará cuenta ahora que la línea en rojo, que antes estaba con una inclinación más alta, es decir, para que usted tenga una idea, cuando usted tiene una inclinación bajita, usted se desliza a menos velocidad. Bueno, cuando usted está bien inclinada, es porque usted está teniendo una mayor velocidad en el crecimiento. Entonces aquí la curva de lineal, esa roca que usted ve ahí, se ha venido haciendo cada vez más plana. Menor de 45 grados, claro. Para decirlo más, claro. Para los que dimos geometría. Y no podemos decir aquí con certeza estadística que los números van a subir o van a bajar. Pueden subir o pueden bajar. Le doy la cifra y me pone la otra lámina. Ahí está. Ahora me pone la otra lámina. Pero mire la cifra. Tenemos un total de 8.448 casos con un incremento de 2%. Ahí está la gráfica. Ahora le doy la gráfica. Déjemela ahí puesta en la pantalla. Tenemos fallecidos 244 para un índice de letalidad de 2.89 aumentado. Fue una sentencia. El número de letalidad. Y alguien se preguntaba por qué hay muerto. Acuérdate que este virus, en la población más afectada por el virus, es aquella que, primero, es de más edad y, segundo, tiene más complicaciones de enfermedades como, por ejemplo, haber sufrido infarto, la obesidad, diabetes, en fin. Entonces, la población más afectada, que es la que menos contaminada está, pero es la que mayor letalidad aparece, es la de mayor de 60 años. Y ese índice nos pone en 2.89, todavía muy por debajo del promedio global. Divida a 200... 7 es el promedio global. No, sí, 7%. Muy por debajo. 4.5 entre 200. Pero más importante que eso, mire el nivel de gente en cuidados intensivos de uno. Una de las cosas que nosotros hemos hecho con la política de contención, con la política de mitigación, es lograr que el virus no ponga presión excesiva sobre el sistema sanitario panameño, como pasó en Italia, España, pasando en sectores de los Estados Unidos, Nueva York, para darle un ejemplo. Pasó en Ecuador, desastre, y está pasando en Brasil. Nuestro sistema, por eso es importante mirar la cifra de cuidados intensivos, que apenas representa el 1% de los casos que se ven. Y recuerde que el sistema de cuidados intensivos, hay gente que dice, bueno, ¿y por qué la gente se muere en cuidado intensivo? Porque el que lleva cuidado intensivo normalmente, y mire, para que usted vea, son gente mayor con problemas de salud de arrastre. Y que lleva cuidado intensivo para entubarse. Sí. Y ahí la probabilidad de salir de ahí es la mitad. Es la mitad. Entonces, cuando usted ve
el nivel de indicador global. El total de pruebas realizadas por la República de Panamá es de 42.657. Tenemos que el porciento de la población que se ha realizado la prueba de Panamá es 1% de toda la población panameña, lo que significa que hemos venido subiendo en pruebas. Cuando usted va subiendo en pruebas, va encontrando más casos. Pero también está encontrando que la relación entre casos y mortales va a ir bajando. Pruebas por millón de habitantes, estamos en 9.970. Mire Brasil, nosotros estamos casi con Cuba, por ahí. Creo que Cuba está un poquito más bajo que nosotros. Si me lo busca ahí para que usted vea el número de pruebas que tiene Cuba. Pero en la región centroamericana nosotros tenemos mayor cantidad de pruebas por millón de habitantes. A pesar que el dictador millennial diga que él es el que más pruebas ha hecho en la historia. Bueno, este muchacho, presidente amigo suyo. Amigo eres tuyo, ese Bukele, lo conozco. Bukele. Él es, aparte de ser una persona irresponsable, recuerde que la libertad exige responsabilidad. Y muchos aquí comenzaron a decir, hey, queremos ser como Bukele, yo no quiero tener a Bukele aquí en Panamá. Bukele está destruyendo la poca democracia que hay en El Salvador. Sí. Hoy en The Economist hay del viernes. Hay un artículo que se llama Bukele se puede convertir en el primer millennial dictador. Porque todo lo hace a la fuerza, sin mentir. La fuerza, el que usa la fuerza sin el convencimiento. La democracia no está hecha para imponerle cosas a la gente. La democracia hay que fortalecer. Bueno, el señor Bukele está destruyendo la democracia en El Salvador. Y el que tenga dudas, ahora mire la curva que le presentamos ayer. Esta curva tiene una diferencia con la anterior, que ella tiene una tendencia. Esta curva nos lleva hasta el 15 de mayo. La vamos a hacer más larga. Fíjese lo que está pasando a la curva. La curva está ya, pasó por un aplanamiento y comienza a tener un descenso. ¿Eso quiere decir que ya nosotros resolvemos el problema? No. En cualquier momento, entre cualquier descuido, recuerde que al no tener vacuna y no tener cura, nosotros no podemos enfrentar esta pandemia, si no es con medidas de mitigación. Bueno, y esto que ustedes ven allí en esa curva es el efecto de las medidas de mitigación. Cuba tiene el doble de la tasa de letalidad de Panamá. Es 4.36 para los que... ¿Y cuántas pruebas ha hecho? No. A ver. Recuerda que Cuba tiene una población de casi 10 millones de habitantes. 11.480.000. Por ahí en el cuadro grande debe aparecer. El que tiene todos los datos de los países. Ahora se la doy. Entonces fíjese la curva esa que le estamos presentando ahí. Déjemela ahí, por favor. La línea recta sigue siendo exactamente igual. Aquí la diferencia es que aquí están los casos reales. Día por día. Aquí no hay diferencia. Aquí están los casos que ocurren todos los días. Y usted mira la curva así, se dará cuenta que ya en la fase real de esta curva, que es los números reales en esta curva están hasta el día de ayer. Y los otros son proyecciones. Cuando elevamos la proyección hasta fin de mayo, nosotros nos damos cuenta que vamos rumbo a el proceso de declinación de la curva y estamos en un promedio por debajo del 1, del umbral del 1, y en algunas regiones estamos mejor, en otras estamos por encima del 1, en algunas regiones. Entonces, ¿qué debe hacer Panamá? Bueno, para eso se hacen las mediciones. Y ayer lo anunció la ministra de Salud. Vamos a estudiar la regionalización. Y vamos a aplicar medidas allí, en donde el R es mayor de 1, porque está diciendo que las medidas de mitigación no se están cumpliendo. Y donde está por debajo de 1, aplicaremos entonces probablemente una política de apertura gradual. Pero tenemos que pensar ya en presentarle a este país el proceso de apertura. Porque tienes, por ejemplo, los 16 casos de Los Santos y todos están concentrados en La Villa. 22 casos en Herrera, que son las dos provincias menos golpeadas por esta crisis, y 49 casos en Bocas del Toro, también muy regionalizados en Changuinola. Así que eso es lo que se está hablando. Pues. Y recuerde que no han tenido casos importantes e irlos abriendo. Y recuerde por qué es importante hacerle caso a lo que dice el Ministerio de Salud. Cuando nosotros tengamos el proceso de reapertura, todo proceso de reapertura va a producir un rebote. Eso es un axioma epidemiológico. Sí. Porque usted reduce las medidas de contención. Ya usted lo está viendo en Alemania, lo está viendo en Japón, lo está viendo en Corea del Sur y lo está viendo en los estados de Estados Unidos que abrieron incluso sin en la propia China, sin los parámetros de apertura o al margen de ellos. Entonces nosotros tenemos que hacer esto
con calma. Fíjense, Brasil, la situación de Brasil se va a empeorar, la situación de México se va a empeorar, la situación de Ecuador se va a empeorar, la situación de Colombia se va a empeorar en todo sentido. Y la situación de Venezuela, Venezuela es una cosa extraña, porque Venezuela ha hecho más pruebas que el resto de la región, por el apoyo que ha tenido en equipo y en medicina, tanto de Rusia como de China y de Irán. Pero Venezuela está subvertida en una crisis. Sí, que están viviendo una crisis que le vino al gobierno, le cayó bien este infantilismo que cometió el gobierno, un sector de la oposición encabezado por Guaidó, porque la oposición en Venezuela tiene muchas caras. Y este error ha costado demasiado. Y he recibido algunas comunicaciones de alguna gente que me quiere hablar escondido detrás del tweet. Si usted quiere decirme algo, dígamelo. Discrepar de nosotros es sencillo. Dígalo y nosotros respetamos su opinión. Pero lo que nosotros dijimos aquí, los documentos del anexo que firmó Guaidó, son peores que la entrega que Bruno Varela hizo de los tratados. Para que usted tenga una idea de lo que estamos hablando. Entonces, no dejemos que si usted tiene el derecho a defender la democracia de Venezuela. Todos queremos igual que yo. Toda la parca de esa salida. Lo que yo no tengo es la obligación de darle a usted información falsa. Si usted se mete en cualquier periódico norteamericano, esto ha sido revelado como un fiasco. Y eso le ha dado oxígeno. Además que Estados Unidos sometido a los problemas que está, tiene muchas limitaciones para hacer cosas. Le señalo y termino aquí. El presidente de Panamá habló con el presidente Trump. Ahora le cuento. La caja del Seguro Social está en debate. Yo le quiero sugerir y le voy a dar algunos números. Cuando usted hable de la caja del Seguro Social, primero enterémonos de cuál es la situación. Sepamos los números. Esto no es un problema sencillo. Esto es un problema complicado. Yo estoy en contra del aumento de la edad de jubilación, por ejemplo. Pero el que yo esté en contra, a que se pueda o no hacer, eso tiene que ver. Creo que no han escuchado el planteamiento de la oficial. Entonces miremos todos los planteamientos y dejemos las acusaciones para ir al debate. Porque ese es un problema que tenemos que ver. Ahora yo le voy a dar algunas cifras a la vuelta. Vamos a hablar de la caja del Seguro Social. Vamos a hablar de qué es la nueva normalidad. Sí. Me preocupa ese término porque usted no va a volver a ninguna normalidad. No nos engañemos en eso. No habrá nueva normalidad. Vamos a estar en un periodo de guerra prolongado. No nos engañe. A la vuelta vamos a hablar de todo eso, Fernando. Así es.